más todavía. Ahí está, sí entendí, dice Federico. Y la diferencia es que, me olvidé de hablar del otro, que era, ¿qué era el otro? Uno era sesgo inductivo y el otro, ¿qué era? Hipótesis de aprendizaje inductivo. Ah, la hipótesis. La hipótesis es como una afirmación que se hace al principio de todo. Sin esa hipótesis no existiría el aprendizaje automático, el machine learning. ¿Qué quiere decir? Que nosotros afirmamos que que algo, ya sea nosotros o en este caso un software que desarrollamos, va a aprender de algo particular y si lo aprende bien y esa información particular está bien hecha, lo que aprenda ahí va a servir para resolver tareas en el universo, en todas las posibilidades que hay. O sea que yo entreno, yendo más a lo específico nuestro, entreno un modelo con datos que son una muestra en particular del universo, pero si esos datos están bien representados en cantidad y en calidad, cuando aprenda ese modelo sobre esos datos, también lo va a hacer bien cuando se desempeñe en el universo y se enfrente con nuevos datos generados en el universo. ¿Se entiende? La hipótesis es esa, que un modelo es capaz de aprender de algo particular, pero generalizar si está bien aprendido. ¿Bien? Quedó claro qué es la hipótesis del aprendizaje inductivo. Aprendizaje inductivo significa aprendo de lo particular, pero me da la capacidad de resolver en lo general. Bien, ahí dice sí, Federico. Buenísimo. ¿Qué otra pregunta tenía Fede? Bien, bien. Como quieran. A ver si alguien quiere eh, contarnos sus dudas. Ahí Federico dice que le da la posibilidad a otros compañeros a ver quién más tiene otra duda. Ah, me olvidé de aceptarlo. Aquí hay varios que están conectándose. Ahí está. ¿Alguien quiere hablar? ¿Compartir la, eh, alguna duda? Para que la discutamos. Profe, yo tengo una duda. Bien, En, Juliana. en el aprendizaje semisupervisado, cuando los datos no tienen etiqueta, tenían que tener la misma distribución que el resto de datos, o sea, mi duda está si tiene que ser igual en todos los datos la misma distribución, o si cada clúster puede tener su propia distribución de probabilidad. Lo que tenemos es datos que pueden tener una distribución de probabilidad similar y eso nos hace suponer que viene de la misma en realidad. Porque como son datos que por algún motivo no han podido tener su etiqueta, entonces, pero sí o sí, para que funcione el aprendizaje semisupervisado, tiene que venir del mismo origen. Hay dos situaciones. Una sería cuando tenemos muchos datos etiquetados y unos cuantos que faltan, y a lo mejor esos datos que le falta la etiqueta, en vez de descartarlos, y porque la cantidad de datos es poca, en realidad, y necesitamos aprovechar toda la información disponible, podríamos ver si comparten algunas características en su distribución de probabilidad. Si comparten características tanto los etiquetados como los no etiquetados, podríamos suponer que vienen del mismo origen y poder usarlos. Pero como no los podemos usar porque no tienen etiqueta, a esos datos le vamos a aplicar un modelo no supervisado y a los datos etiquetados supervisados. Y después de alguna manera unimos los resultados de los dos para mejorar un poco la predicción. Y el otro caso sería al revés, que sería más común cuando tenemos muchos datos no etiquetados y unos cuantos etiquetados. Ah, perdón, antes de entrar en ese caso, quería contarles que en el caso de que tengamos
datos etiquetados y pocos no etiquetados, el origen podría ser algún tipo de falla. Nos imaginemos que los datos que tenemos disponibles son generados por algún tipo de sensor y por algún motivo unos cuantos no pudieron tener etiqueta, pero el origen es el mismo. Ese sería el caso de datos con muchas etiquetas y pocos datos sin etiqueta. Y al revés, cuando tenemos datos tenemos muchísimos datos sin etiqueta y unos cuantos que no tienen etiqueta, también lo podemos aprovechar porque podemos decir, bueno, hay situaciones a donde no se puede etiquetar muchísimos datos. A ver si se me ocurre alguna. Supónganse que tenemos muchos datos disponibles del diagnóstico de una enfermedad súper rara, donde hay pocos profesionales médicos que la pueden diagnosticar. Y esa falta de disponibilidad hace de que solo tengamos un número reducido de datos etiquetados y tiene o no la enfermedad. Pero suponemos que hay un montón de análisis que todavía no fueron etiquetados. ¿Por qué? Por falta de profesional. Entonces, en esa situación también podemos usar el semi-supervisado, pero lo único que tendríamos que controlar es que esos datos no etiquetados compartan algunas características en su distribución de probabilidad para poder decir que son del mismo origen. Bueno, si nosotros sabemos en la vida real que son del mismo origen, también no es necesario analizarlo matemáticamente, pero esa es la idea. Bien, ¿quedó claro? No sé si les quedó claro. Siempre tengo la duda de no confundirlos más. Sí, que entonces que todos tienen, como provienen del mismo origen, tienen la misma distribución. Eso suponemos, no lo podemos comprobar porque son levemente diferentes, pero mientras comparten parámetros en su distribución de probabilidad, podemos suponer eso. Bueno, ¿quién más quiere sacarse alguna otra duda, compartir a todos? Profe, yo tenía una duda, pero respecto a otra cosa. Bien, Ayer bien, intentamos subir el TP3, pero no estaba el enlace. Yo bien. se lo mandé, igual se lo mandé la carpeta por chat. Me olvidé de decirles capaz en clase de que no era necesario que suban el TP3 porque como lo hicimos juntos y yo les fui dando el código a todos, como que no tiene mucho sentido que lo suban. Lo que estamos haciendo nosotros es, los otros prácticos sí, porque fueron desarrollo de cada uno de ustedes en grupo. Así que ese sí tiene sentido que lo suban. De todos modos, estamos controlando ahí, la profe me da la oportunidad. O sea, que no es necesario que lo suban al TP3. Ah, bien, listo, profe. Listo. Y esto aprovecho a aclarar, ahí la profe Nilda hizo el control y ahí está todo. Hemos controlado en realidad los tres. Eh, y publicó las asistencias, que para nosotros es importante, las asistencias y controlar los prácticos que desarrollen ustedes. En este caso, los dos primeros los desarrollan ustedes, por eso lo subieron. El tercero, no, hay prácticos que vamos a hacer juntos, bueno, así como de código, que prácticamente le doy el código, así que son iguales para todos. La idea de esos prácticos son que ustedes los guarden para el momento que tengan que hacer el trabajo práctico integrador, porque ahí sí va a ser una gran ayuda para poder resolver el trabajo práctico integrador. Y ahí sí van a hacer código propio ustedes, y bueno, eso sí lo tienen que subir. Bien, controlen su asistencia para ver, ahí recuerden que tienen que tener un 80% de asistencia y de los trabajos prácticos hechos por ustedes también un 80%. Le vamos a ir avisando cuáles subir y cuáles no. Me olvidé de decirle eso en la clase capaz. Así que bueno, no se preocupen por el trabajo práctico 3. ¿Tienen alguna otra duda?
¿Alguien más se anima? Hola, buenas tardes, bro. Hola. ¿Tu nombre es Conor? Eh, no es Mario, perdón, ingresé por otro correo. Ah, Yo soy parecía Cabana, Ramsey. ¿Cómo te llamas? Cabana Mario. Mario, bien. Decime, Mario. Eh, Sobre el tema de Machine Learning en tipos de aprendizaje, al final se habla sobre la regularización. Ujú. Ahí habla el tema de que para aprendizaje supervisado se tiene que tener un equilibrio entre la complejidad, el error generacional y la cantidad de datos. También habla del riesgo estructural y del error generacional. Pero lo que no entendí es si la regularización es ese equilibrio entre los tres aspectos, o es el riesgo estructural, o es todo eso. La regularización es el equilibrio entre esos tres aspectos, pero tiene que ver que, por ejemplo, para poder medir la generalización o el poder de generalización de un modelo, lo hacemos por medio del riesgo estructural o error estructural. Digamos que sería una métrica que usamos. El error estructural sería una métrica que usamos para medir el poder de generalización de un modelo, que tiene que ver con la regularización, porque hay que tener un equilibrio. Parece fácil, pero no lo es. Eh, Porque fíjense que no tenemos que caer en sobreajuste, y para eso tenemos varias técnicas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, ahora vimos la de Hollout, ¿no es cierto? Que es tratar de calcular el error con datos que no fueron usados por el entrenamiento, y con eso estamos calculando el error estructural. Ahí estamos comenzando bastante bien para empezar a obtener esa regularización. Pero la otra, ¿se acuerdan? Era, ahí, hablando del collab, que es una de las técnicas, ¿se acuerdan que habíamos discutido que no sabíamos en dónde partirla? Si podíamos hacerlo 50-50, 70-30, 80-20, o como sea. Si se acuerdan, en una de las clases habíamos dicho el caso extremo, que si partíamos y dejábamos un solo ejemplo para predecir, claro, para calcular el error, y el resto para entrenar, ¿qué consecuencias había en esos? ¿Se acuerdan cuando discutimos? ¿Qué pasa si yo hago eso? Dejo uno solo para calcular el error y el resto lo uso todo para entrenar. ¿Qué estaría pasando? Se estaría priorizando el error empírico. Claro, en realidad lo que pasaría es que con uno solo no podemos calcular un error estructural. No sería una buena medida. Entonces directamente es como prácticamente no estar calculando el error estructural y guiándonos con error empírico, que es lo que no tenemos que hacer. Entonces la regularización, volviendo al tema, es eso. Esa es la habilidad que tienen ustedes, los entrenadores de inteligencia artificial, de tomar decisiones de cuánto le voy a dar para entrenar, cuánto le voy a dar para probar, lo suficiente que sea bueno, la suficiente cantidad de ejemplos de entrenamiento para que logre aprender, y la suficiente cantidad de ejemplos para poder yo lograr estimar correctamente el error. Eso lo van a tener que decidir ustedes. Y la complejidad del modelo, que es el otro aspecto que habla ahí en esa frase de regularización, es, ¿se acuerdan que habíamos discutido de cuál SVM vamos a... Si entrenamos 100 SVM, hacemos 100 corridas, ¿cuál de todas esas es la que vamos a utilizar como modelo final para darle al cliente? Damos la que mejor error tuvo, o sea, el error más chico, la que mayor error tuvo, o la que tuvo un error promedio. Y habíamos discutido que, bueno, generalmente tenemos que tomar la que menor error tuvo, siempre y cuando nosotros tengamos la certeza que no sea un outlier. O sea, ¿qué quiere decir? Que justo la partición de ese entrenamiento y prueba dio que, de tal manera de que por casualidad la red, digo, perdón, cualquier modelo, en este caso SVM,
haya aprendido aparentemente más. Pero si nosotros lo analizamos, capaz que la partición lo que hizo es simplemente sobreajustarla. Entonces, hay que averiguar bien si elegimos la SVM. Un indicio, por ejemplo, práctico, veamos la práctica. Ustedes entrenan 100 SVM. 100 SVM. Y de las cuales 2 son SVM que da un error muy bajo, comparado con el resto de las SVM. Ahí tenemos que sospechar que hubo algo, en este caso la diferencia está en la partición de los datos, que hizo que esas SVM estén sobreajustadas. Yo no tomaría cuando uno tiene dudas de que eso está sobreajustado. Ahí me voy entonces, me inclino a tomar una SVM con el error promedio, que más o menos es la tendencia que generalmente debería tener de generalización una SVM cuando se desempeñe en la vida real. Y tomar, digamos, el máximo error, estaríamos tomando una SVM que no logró aprender, ya sea porque la partición que le tocó es muy fulera y no logró aprender, entonces está subajustada y no va a resolver bien el problema en la vida real. Entonces, por un lado tenés que analizar cómo vas a partir los datos de entrenamiento, que es lo que dice la frase. Y por otro lado, tenés que analizar la complejidad del modelo. Una vez que yo decido cuáles son las SVM que puedo elegir para mi modelo final, supónganse que tengo, voy a elegir por error promedio, porque así da la situación, y error promedio tiene más o menos unas 5 o 6 SVM, o más. ¿Y cuál de todas esas? Si todas tienen el mismo desempeño. Bueno, el otro paso a analizar es la complejidad del modelo. Se tiende a elegir modelos menos complejos. Si 2 modelos tienen el mismo desempeño, o sea, el mismo nivel de error cometido, voy a elegir el modelo que tenga menos complejidad. Y dependiendo del modelo que ustedes están entrenando, por ejemplo, en el caso de la SVM, la complejidad se mide por los vectores soporte. Entonces elegiría la SVM que tiene menor cantidad de vectores soporte, porque matemáticamente un error menos complejo nos aseguramos que esté menos sobreajustado a los datos. Bien, entonces, la regularidad es todo eso que les conté. Es esa habilidad que va a tener el entrenador de inteligencia artificial en decidir todos estos aspectos para lograr ese equilibrio y no priorizar mal algo. Por ejemplo, le doy muchísimos datos para calcular el error, pero poquitos para entrenar. Entonces, esa habilidad de poder distribuir bien los datos y además analizar la complejidad del modelo para elegir el modelo final, eso es traducido, digamos, en la práctica, es eso, la regularización. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Sí, lo entendí. Gracias. Buenísimo. Bien, ¿hay otra duda? Anímense, aprovechen, así discutimos muchos temas. Miren que somos bastantes, somos 24. Bien, mientras alguien se anima, les aviso. Ahí muchos nos escribieron que todavía no estaba el material de matriz de confusión. Tenía muchos mensajes. Recién los vi hoy, porque hoy recién me liberé de la charla. Estuve a full todo este fin de semana preparando la charla. Pero quédense tranquilos, lo vamos a subir, pero en el parcial decidimos que no va a estar. No se va a tomar matriz de confusión, lo único que no se va a tomar. Pero, ojo al piojo, porque sí va a ir en el recuperatorio. ¿Bien? Profe, ¿el recuperatorio cuándo sería?
Generalmente los recuperatorios lo hacemos al final de la cursada, cada uno recupera lo que les fue mal. Bueno, algunos recuperan para promoción, otros recuperan directamente para regularizar porque les fue mal en algún tramo y desaprobar. Pero todavía se puede entrar a promoción entonces en los recuperatorios. Dependiendo, si vos aprobaste, pero no te falta poco para promocionar, podés tener una chance para promocionar. Pero si desaprobaste, por ejemplo, si desaprobaste, son 2 parciales. Hasta ahora, ¿por qué dudo? Porque lo vamos haciendo en el camino, porque nosotros cambiamos todo, no tomamos los mismos parciales todos los años. Entonces no sé si lo vamos a dividir al segundo parcial en 2 o lo dejamos en uno solo, ¿sí? Pero entre 2 y 3 parciales, y si desaprobaste los parciales, no vas a tener chance, si no vas a tener chance de alcanzar la regularidad. ¿Sí? De todos modos, nosotros hacemos todo un análisis y después damos la situación de cada uno. Vieron que tienen que alcanzar un 80%, todo es negociable, pero el 80% sigamos la base de la promoción. ¿Bien? Disculpe, profe, con el tema de los temas que van, entonces, matriz de confusión no va. Queda fuera en este parcial, pero sí se incluye en el recuperatorio de este parcial, para los que le vaya mal. Bien, entonces hasta este parcial iría hasta el tema de clasificación con el truco del kernel, lo del introducción a R o Claro, comandos de R no iría. no, todo lo de R no va porque eso sería práctica y eso lo vamos a ver cuando tengamos el trabajo práctico integrador, ahí lo vamos a evaluar. Así que eso no va, pero sí va clasificación y clasificación que en SBM, clasificación con árboles de decisión, que está la teoría. No hicimos la práctica porque, digamos, nos vamos a centrar a hacer otra cosa más grosa que eso, pero está en la teoría, eso también va. Bien, gracias. No de nada. ¿Qué otras dudas tienen? Aprovechen, chicos, chicas. Profe dijo que era verdadero o falso y eran 10 preguntas, ¿no? Hasta ahora sí, así estamos trabajando. Lo pulimos hasta último momento al parcial, pero es así como vieron. Va a haber una diapo donde van a estar las preguntas digamos, los temas con su respectiva pregunta una a una, y la barrita con el tiempo. Siempre medimos que lo pueden leer y releer hasta 3 veces, así tienen el tiempo suficiente de revisar cada pregunta, porque pasa a la siguiente y ya no retrocedemos. No es verdadero o falso, es opción múltiple. O sea, tenés una pregunta, 3 posibles respuestas y vos tenés que marcar la correcta. Hay solo una correcta. Pero nosotros lo marcamos en un papel, digamos. Claro, le vamos a dar una grillita como las que les dimos en el diagnóstico, donde tienes A, B, C y vos tenés que pintar cuál es la que vos crees que es la correcta. Listo, perfecto. Fíjense que la clave es que lean completamente la pregunta con todas las respuestas. Es para pensar un poquito, no hay nada engañoso, pero se nota cuál es la verdadera, si es que saben del tema. Listo, profe. Bien. ¿Tienen algo más? Ahí se está uniendo Santiago. Bien. Hola Santiago, ¿tenés alguna duda para compartir? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nadie más tiene duda? Aprovechen. Profe, yo tengo otra duda. Dale, te escuchamos, Juliana.
En SVM, no me quedó claro qué significa el espacio R elevado a P. ¿Tenés ahí para compartir pantalla la formulita? Sí, sí, a ver. A ver, la veamos. A ver. Este de acá, no sé si es la Ah, pendiente tal cual. sí, es que ese valor es perteneciente a los reales y la P es la... ¿se acuerdan que en el SVM lo que está buscando es un hiperplano n-dimensional? Nosotros lo graficamos en 2 dimensiones como una línea recta y en 3 dimensiones como un plano, pero en realidad trabaja en muchas dimensiones SVM. Entonces, esa P representa eso, la cantidad de dimensiones en la que se está trabajando. Ah, bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Acá hay más gente. A ver si están Profe, viendo. Sí, una decime. acotación con respecto a lo que dijo la compañera. ¿Esas dimensiones se refieren justamente a casos, por ejemplo, donde no tenemos una clasificación binaria y sí en más categorías? Sí, en realidad los datos, fíjense que cuando siempre trabajamos con muchas más dimensiones. ¿Vieron que yo les hice el ejemplito en la... Ahí se te está viendo, Gustavo. Allá. Sí, justo voy a aprender ahora. Ahí, vieron que en los videos yo hago un ejemplo súper simple de pacientes si están enfermos o no de una... Es un dataset bidimensional porque tiene 2 columnas y la salida. Pero en la vida real jamás pasa eso. En la vida real vamos a tener muchas columnas que serían las características a analizar y una columna final de salida. Entonces ya estamos trabajando de hecho con los datos originales en una dimensión de alta. Y cuando encima esos datos no son linealmente separables, lo que hace el truco del kernel es agregarle mucha más cantidad de dimensiones, digamos como ficticias, variables de holgura ficticia, que hace que se separen en el espacio, en un espacio n-dimensional, un poco más como para encontrar un hiperplano, porque sí o sí, por más que esté trabajando en cualquier dimensión, lo que encuentra SVM es una solución lineal. ¿Bien? Bien, bien, perfecto, profe. Justo esa era la duda que tenía, digamos, no está estrechamente relacionado a clasificación binaria o multiclase, digamos. Claro, claro. Bien, bien. Bien. ¿Qué otra duda? Aprovechen a ver qué más. Vean ahí los apuntes. Si tienen duda de algo más. Me quedó la duda de cuál era la diferencia entre error de clasificación y el error empírico. Bien, el error empírico en realidad el error de clasificación lo puedes calcular por medio con los mismos datos que entrenaste y eso sería un error empírico. O sea, y también al error de clasificación lo puedes calcular sobre datos que no fueron utilizados en el entrenamiento y ahí sería un error estructural. Entonces, la diferencia, digamos, es la misma formulita, el error de clasificación, que en este caso es el que usamos nosotros, pero una es calculada sobre los datos de entrenamiento, que eso en un principio, hace mucho tiempo, cuando recién surgió el Machine Learning, muchos usaban ese tipo de error, después con el tiempo todos nos hemos enterado que no sirve como para estimar bien el desempeño del modelo. Entonces, ese error de empírico es sobre los datos de entrenamiento y el error estructural es sobre los datos de prueba que no fueron utilizados para el entrenamiento. Con eso nos aseguramos de no estar midiendo un modelo sobreajustado, optimista.
En la vida real sería así. Si yo mido un modelo con los mismos datos que fue entrenado, calculo el error, seguramente me va a dar un error muy bajo, y cuando lo lleve a la vida real me va a dar un error mucho más alto, y eso es porque está sobreajustado. En cambio, si yo mido un modelo, entreno con un grupo de datos, y luego mido el error con otro grupo de datos no utilizado en el entrenamiento, esa estimación va a ser más real de cómo se va a desempeñar el modelo en la vida real. Bien, entonces uno se llama empírico y el otro se llama estructural. Bien. Pero yo había preguntado del error de clasificación, ¿es lo mismo que el estructural? No, el error de clasificación es un tipo de función de pérdida. O sea, de las funciones de pérdida que tenemos, por ejemplo, está el error de clasificación, está la raíz cuadrada de los errores elevados al cuadrado. Hay un montón de formas de calcular el error. Una forma de calcular una función en particular de pérdida es el error de clasificación. Ahora, depende si vos a ese error de clasificación lo calculás sobre los datos de entrenamiento o lo calculás sobre los datos de prueba. Si lo calculas ese error de clasificación sobre los datos de entrenamiento, es un error empírico. Si lo calculas sobre los datos de prueba, es un error estructural. Pero es la misma formulita. Ah, bien, bien, ya entendí. Perfecto. Bien. Hay muchísimos, ¿no? Tipos de funciones. Nosotros estamos viendo la más sencillita, que es el error de clasificación, pero hay muchísimos. Dependiendo de qué resolver, tenemos que elegir alguna. Bien. Me gustan las preguntas, tan buenas como para razonar. Así tienen que estudiar, razonando, cuestionando y proyectando la teoría en la práctica, porque eso nos ayuda a tener dudas. Bien. ¿Quién más pregunta? A ver, hay muchos conectados. Anímense. ¿Nadie más tiene duda? A ver, alguien escribió aquí en el chat. Ah, bien, no, era mensaje antiguo. Bien. Profesor, buenas tardes. Hola Santiago, buenas tardes. Yo le quería consultar por la máquina de soporte vectorial. La teoría dice que el margen máximo geométrico dice que, digamos, su sesgo inductivo. Bueno, yo me acuerdo que el sesgo inductivo era las suposiciones, digamos, que se plantea para poder elegir, digamos, entre el abanico de posibilidades de hipótesis de F sombrerito, creo que era. Sí. Y bueno, en ese caso yo digo, bueno, si dice máximo margen geométrico, es como que busca no tener vectores de soportes que estén dentro de ese margen, puede ser, y que sean lo más ancho posible. En realidad, así técnicamente, si uno pregunta cuál es el sesgo que comete SVM, una de las formas de explicarlo más técnicamente es diciendo sobre el margen geométrico, porque suponer la maximización del margen geométrico para buscar de todas esas soluciones una en particular, que es la que tiene el mayor margen geométrico. Esa suposición es el sesgo inductivo. Eso sería una forma de responderlo matemáticamente, pero una forma un poco más coloquial, digamos, de entender qué es lo que está sucediendo es, nosotros tenemos, supónganse, se ve más cuando tenemos un problema linealmente separable. Vieron que tenemos una nube gaussiana
separada de la otra con un espacio vacío entre medio de las dos, ¿no es cierto? ¿Ahí me siguen? Sí. Sí. Entonces, entre medio de todas esas nubes de opciones hay infinitos hiperplanos para separarlo. Y hay miles de maneras de poder buscarlo o elegirlo. Lo que los autores decidieron hacer es maximizar ese margen, o sea, definir el margen geométrico primero, que era un invento de ellos. ¿Qué es el margen geométrico? Es la distancia que hay desde el margen que estamos evaluando hasta los puntos más cercanos en ambas clases. O sea, se suma la distancia que hay de un lado del margen a los puntos más cercanos y del otro lado del margen a los puntos más cercanos. Y dependiendo del hiperplano que estamos evaluando, eso va a ir variando, tanto los puntos que están más cercanos como la distancia entre los puntos y el hiperplano que se esté evaluando. Y lo que hace el algoritmo es eso, pone un hiperplano, mide el margen geométrico, o sea, encuentra primero los puntos más cercanos en ambos lados y mide el margen geométrico. Después busca otro hiperplano y hace lo mismo, y después de calcular varios hiperplanos, elige el que mayor margen geométrico tiene. ¿Y qué efecto matemático geométrico tiene elegir el mayor margen geométrico? Es que supuestamente estaría como el hiperplano que tenga el mayor margen geométrico, es como que es el más separado entre ambas clases. Y la clase sería linealmente, en sí, el problema sería linealmente separable. No sé si me siguen. O sea, es como que el que más en medio está de ambas clases. Claro, o sea, es el hiperplano que va a ser menos tendencioso hacia alguna de las dos clases, digamos. Exactamente, es el hiperplano que menos no va a favorecer una en detrimento de la otra clase, sino que está ahí como en el medio equitativo, en lo ideal, ¿no es cierto? En un problema que es linealmente separable y que tiene un espacio para poder jugar con eso. En la vida real, bueno, eso sería en la teoría. Entonces, ellos encontraron una forma matemática de elegir un hiperplano con algo lógico, diciendo, bueno, este hiperplano que está más en el medio de las clases es el que mejor resuelve el problema. ¿Por qué? Porque yo no quiero que resuelva exactamente los datos que hay en el problema. Yo quiero que funcione bien en la vida real. Entonces, eso es el argumento que ellos, los creadores de este método, ponen. Entonces, eso es un sesgo inductivo, porque lo hacen de esa manera y no lo hacen de otra manera. Buscar ese hiperplano. Otra forma de contestar exactamente la misma pregunta sería decir, suponer que todos los problemas se pueden resolver por una función lineal, ya sea utilizando o no el truco del kernel. También es una suposición que lleva a sesgo. ¿Bien? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien, cada método tiene, o recién estamos viendo SVM, pero bueno, cada método tiene su sesgo ahí que comete. Sesgo inductivo, ¿no? Digamos, nos pongamos de acuerdo nosotros en que sesgo inductivo nos estamos refiriendo al sesgo que comete la búsqueda de esa solución. Hay otro que en la clase les había aclarado que también se habla mucho del sesgo, pero en los datos, cuando los datos están sesgados, que es otro tipo de sesgo que también suma al error. Si los datos están sesgados, también suma al error del aprendizaje, ¿no? Pero esos datos, ese sesgo de datos, muchos métodos lo pueden ajustar un poquito como un parámetro ajustable en el entrenamiento, como las redes neuronales. Bien. Está buena las preguntas, me gusta, así tienen que estudiar, razonando bien todo lo que dice. ¿Qué otra duda hay?
¿Nadie más tiene duda? Bien, repasen, vamos a estar conectados un rato más. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos hablan. Nosotros quedamos ahí con el volumen alto para